Eso es alabanza y adoración, mi sacrificio es mi vida. Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. El día de hoy continuamos con Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Hemos estado viendo la amistad de estos dos jóvenes, Jonathan y David. Recordemos que Jonathan era hijo del rey Saúl. Y para ese momento, cuando ellos dos ya eran amigos, David ya fue ungido por el profeta Samuel. Porque el Señor había desechado a Saúl por cuanto él no obedeció al Señor, no tuvo temor de Dios. Saúl fue desechado del reino. Sin embargo, en ese momento todavía Saúl estaba reinando, estaba en el trono. Y lo peor que hacía era perseguir a David. ¿Por qué perseguía a David? Realmente no había una razón convincente, sino más bien que Saúl tenía envidia de David porque el Señor estaba con David y ya no estaba con Saúl. Pues bien, vamos a recordar también que en el anterior capítulo nos habíamos quedado en que David escapó y se fue hacia una región que se llamaba Nayot, donde estaba el profeta Samuel. David estaba ahí con los profetas y Saúl envió a muchos hombres a buscar a David para traerlo y matarlo. Pero esos hombres también terminaron profetizando con los profetas de Nayot. Y resulta que Saúl también fue a buscar a David y Saúl también se quedó profetizando, pero él se desnudó de sus ropas reales y estaba ahí como tocado por el Espíritu de Dios y no pudo hacer nada, pero después seguía con esas ganas de matar a David. Entonces empecemos con el versículo 1 del capítulo 20 de Primero de Samuel. Nos dice así la palabra. Después que David huyó de Nayot en Ramá, vino delante de Jonathan, es decir, volvió hacia donde estaba viviendo Jonathan y Saúl, que era Gibeá, ¿verdad? Y David le pregunta a Jonathan: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? ¿Por qué me quiere matar tu padre? Y Jonathan le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte, le dice David a Jonathan. David estaba realmente en aprietos, estaba temeroso. Tenía miedo por su vida porque realmente Saúl quería matar a David. David no sabía dónde esconderse, no sabía dónde escapar. Entonces nos dice el verso 4, que Jonathan dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonathan: he aquí que mañana será nueva luna. Yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, Jonathan, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Bueno, ahí estaba David hablando con Jonathan.
Y resulta que en ese tiempo, en luna nueva, recordemos que luna nueva marca el inicio de un nuevo mes. Y David acostumbraba al inicio del nuevo mes a sentarse a comer con el rey Saúl. Pero David no quería estar ahí porque tenía temor de que Saúl lo pueda matar en esa ocasión. Pero David le dice a Jonathan: Jonathan, me voy a esconder aquí en el campo. Deja que me esconda. Y dile, ¿no? Y le dice una mentirita. Ya sabemos que no hay mentirita pequeña o grande. La mentira es mentira. Pero le dice: tú le vas a decir que yo quería ir a Belén, ¿sí?, a celebrar el sacrificio anual con mi familia. Por supuesto, David no fue a Belén. Le estaba echando una mentira. Pero ahora aquí yo hago una pregunta. Si David no hiciera esa mentira, si no tendría ese temor, ¿David habría sido muerto por Saúl? No, de ninguna manera. El Señor era quien estaba protegiendo a David. Pero David, así como todos los hombres de fe, tenía que crecer en esa fe. Y como vemos en ese momento, David estaba recién creciendo en su fe para con el Señor, porque como que él sentía la necesidad de decir ciertas mentiras. Eso no quiere decir que mentir sea bueno o que esté permitido en algunas ocasiones. Como algunos dicen, mentirita blanca. No hay mentirita blanca. Nos dice la palabra, dar falso testimonio es pecado. Pero bueno, aquí David le dice a Jonathan: dile a tu padre que yo me fui a Belén, que tenía que celebrar la fiesta anual con mi familia. Y dice: si tu padre responde bien, bueno, está bien que vaya a Belén. Entonces quiere decir que todo está bien. Pero si tu padre Saúl se enoja, si se enfurece, entonces quiere decir que realmente me quiere matar. Jonathan, ayúdame con esto. Harás misericordia con tu siervo, le dice. Y Jonathan le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonathan: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonathan dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Y entonces dijo Jonathan a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Bueno, ahí está, nos está diciendo, salieron David y Jonathan, estaban en el campo y empezaron a conversar. Y dice: cuando yo le haya preguntado a mi padre a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para contigo, David, entonces enviaré para hacértelo saber. Te lo voy a hacer saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada si no te lo hiciere saber, y te enviare para que vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. En otras palabras, aquí Jonathan también estaba haciendo un pacto, ¿sí? Decía: que Dios me castigue si yo no te aviso lo que quiera hacer mi padre. Ahí estaban los dos, David y Jonathan, conversando cómo iban a planear, cómo podía hacerle saber a David si su padre Saúl quería matarlo o no. Entonces dice el verso 14. Dice: y si yo viviere, continúa hablando, ¿verdad? Jonathan le dice a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. En otras palabras, David, tú vas a escapar. Si mi padre te quiere matar, tú vas a escapar
y si yo viviere, porque también Jonatán temía por su vida, entonces tú, David, vas a hacer misericordia conmigo para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Qué interesante aquí. Jonatán, es como si Jonatán supiera que Dios está con David. Él tiene la certeza de que David está con el Señor, de que el Señor ha ungido a David como rey, como el futuro rey. Entonces dice, el Señor estará contigo. Por favor, David, acuérdate de mi vida, ¿sí? De preservarme la vida. Y si yo hubiera muerto, acuérdate de mi familia, de mis hijos. Ya Jonatán sabía que David iba a ser el rey. Probablemente David ya se lo haya contado. Bueno, no nos dice eso la palabra, pero Jonatán tenía la certeza de que David iba a ser rey. Entonces el verso 16 dice: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Le hizo repetir prácticamente esas palabras del pacto, ¿sí? De que David iba a cuidar a Jonatán y que Jonatán iba a cuidar a David. Y Jonatán hizo jurar una vez más a David porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y veamos que la palabra resalta muchas veces que Jonatán amaba a David. Y esto, por supuesto, es un reflejo del amor fraterno que tenemos que tener unos con otros. Recordemos que el Señor Jesús nos manda a sus discípulos que nos amemos unos a otros como el Señor Jesús nos ha amado. Y el Señor Jesús nos ha amado dando su vida hasta la muerte. Y así deberíamos amarnos todos los que somos discípulos de Cristo, amarnos como un solo cuerpo, ser una sola unidad. Y así amaba a Jonatán a David y David a Jonatán. Pues bien, dice el verso 18. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Ezel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si yo dijera al criado: he allí las saetas, más acá de ti, tómalas. Entonces tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho: he allí las saetas, más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Bueno, Jonatán le estaba enseñando a David cómo iba a darle el mensaje, ¿sí? Si Jonatán, lanzaba las saetas, si le dijera al criado: las saetas más acá de ti, entonces era un mensaje para David diciendo: no hay problema, puedes estar en paz, mi padre no te quiere matar. Pero si Jonatán decía a su criado: las saetas están más allá de ti, entonces vete, escapa por tu vida, porque mi padre sí que quiere matarte. Bueno, entonces continuamos. Dice en el verso 23: en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre, ¿no? Eso de: no te olvides de mi familia, ten misericordia con mis hijos, cuando tú seas rey. Por poco le faltaba decir eso a Jonatán, ¿no?
David, acuérdate de mi familia cuando tú seas rey, cuando Dios haya dado el castigo a todos tus enemigos. Y dice el verso 24, David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio David, de seguro no está purificado. Al siguiente día, porque esta fiesta de la luna nueva eran 3 días, cenaban 3 días. Y dice, al día siguiente, en el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra el sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enojó, dice, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Bueno, ahí Saúl realmente se enojó, no le creyó la mentira, no le creyó la mentira. ¿Acaso yo no sé que tú has escogido a ese hijo de Isaí para confusión tuya? Y dice en el verso 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Saúl estaba enojado. Algo muy interesante es que le dice Saúl a su hijo Jonatán, mientras David esté con vida, no estarás firme ni tú ni tu reino. Y esto me hace pensar que si Jonatán hubiera sido ambicioso y egocéntrico como su padre, Jonatán hubiera querido el reino, porque por sucesión le tocaba a Jonatán el reino, era el hijo del rey Saúl. Pero Jonatán no tenía esa ambición, no tenía ese egocentrismo que caracterizaba a su padre. ¿Qué le parece? Por ahí estamos viendo que realmente Jonatán prefería encaminarse en la voluntad de Dios. Jonatán no hacía lo que él quería, sino que se sometía a la voluntad de Dios. Entonces Saúl le dice, tráeme a ese, lo voy a matar, porque si no muere tu reino va a estar en peligro. Jonatán, ¿no? Estaba enojado, ahí estaba protestando, como vemos aquí en la imagen, ahí está la silla vacía de David, y ahí vemos ahí a Saúl enojado. ¿Dónde está ese David? Lo tengo que matar. Y dice que le responde Jonatán, le responde a su padre Saúl y le dijo, pero ¿por qué morirá David? ¿Qué ha hecho él? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es su pecado? Por supuesto, Saúl no sabía qué responder porque no había respuesta. No había razón, no había motivo para dar muerte a David. Como Saúl no podía responder, dice el verso 33, entonces Saúl le arrojó una lanza para herir a su propio hijo, a Jonatán, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Realmente estaba como poseído, ¿no? Saúl. Recordemos que en los anteriores capítulos la palabra nos dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl constantemente. Y aquí
Saúl no midió su enojo por poco y mata a su propio hijo, Jonathan. El verso 34 dice: y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonathan al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Es decir, el criado de Jonathan. Salieron Jonathan y su criado con sus saetas, es decir, las flechas. Y entonces dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? ¿Qué significaba esa frase? Está más allá de ti. Significaba: vete, David, escapa por tu vida porque mi padre quiere matarte. Entonces volvió a gritar Jonathan tras el muchacho: corre, date prisa, no pares. Y el muchacho de Jonathan recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba. Ahí Jonathan estaba gritando prácticamente a David. Le estaba diciendo: corre, date prisa, no te pares, mi padre te quiere matar. Esto es serio. Y dice el verso 40. Luego dio Jonathan sus armas al muchacho y le dijo: vete, llévalas a la ciudad. Y bueno, luego de que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur, es decir, salió de su escondite y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, llorando el uno con el otro. Y David lloró más. Realmente David estaba muy triste, muy afligido. Fue un tiempo muy difícil para David. El hombre más importante de Israel, ¿no? El rey Saúl quería matar a David. Y digo el hombre más importante porque en realidad David era el que ya había sido ungido como rey, pero Saúl estaba reinando en ese momento y no podía dejarlo en paz a David. ¿Sí? Entonces dice: se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y es que realmente los dos estaban tristes. Jonathan compartía esa aflicción, esa angustia con David. Es decir, estaban juntos en la prueba. Y así es como 2 hermanos, así es como los discípulos de Cristo, el cuerpo de Cristo, deben estar juntos en toda aflicción y tribulación, ¿verdad? Porque, por supuesto, aquí David estaba sufriendo tribulación sin causa justa, ¿verdad? Y dice: se abrazaban, lloraban el uno con el otro, besándose el uno al otro. Y lamentablemente hay algunos que tal vez tienen la mente un poco torcida y dicen: se estaban besando, entonces eran pareja. ¿Qué dice la palabra? Dice: para el puro las cosas son puras, pero para los impuros todas las cosas son impuras. Aquí estamos viendo simplemente un reflejo de lo que los mismos apóstoles nos dicen en sus cartas. En Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro nos dice: salúdense a otros con amor fraterno, con ósculo santo, con beso santo. Es un beso de hermandad, ¿verdad? Pero bueno, pues hay algunos que tergiversan la palabra para justificar sus propios pecados. Pero bueno, aquí lo único que estamos viendo es esa amistad, esa hermandad que había entre David y Jonathan.
Muy bien, entonces continuamos y dice el verso 42. Dice, y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Lo dejó escapar. En otras palabras, David escapa. Y ahí es donde empieza la persecución, una persecución que pone realmente a David en situaciones muy difíciles, y esto lo vemos reflejado en los Salmos. Ya en el próximo capítulo vamos a ver cuáles son las cosas que David hace, las cosas que le suceden en ese tiempo en que David escapaba de Saúl, como Saúl y también sus soldados estaban en contra de David. Bueno, aquí ya se vienen unos capítulos bastante interesantes. Vamos a tocar algunos salmos también que David escribió en ese tiempo de aflicción. Y por supuesto, hermanos, esto también nos va a ayudar a identificar muchas situaciones en las que pasamos, principalmente por causa de Cristo, por predicar la palabra. Como muchas veces simplemente por repetir las palabras de Cristo, el evangelio verdadero, muchas personas que incluso se hacen llamar cristianos están en contra de nosotros. Pero es así como el Señor Jesús nos dijo también, a mí me han perseguido, dice el Señor Jesús, a ustedes también los perseguirán. Dice, y los apóstoles también nos enseñan en las cartas, que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de Dios. Vamos a ver ese tiempo de persecución que se hizo contra David. Y por supuesto, vemos en el Nuevo Testamento también muchos discípulos de Cristo, muchos apóstoles también, sufrieron persecución. Prácticamente todos los apóstoles, los 12 apóstoles, todos sufrieron persecución por causa de Cristo. Y murieron por causa de Cristo. También discípulos que fueron apedreados, que fueron asesinados por predicar la verdad. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces vamos a ir viendo todo eso en los siguientes capítulos, pero hasta aquí hemos terminado el capítulo 20 de Primero de Samuel. Como siempre, espero que haya sido de mucha bendición para su vida, que se haya podido entender. Un abrazo fraterno, un abrazo fuerte. Ahí le mando un ósculo santo, como dice la palabra. Que seamos hermanos en Cristo verdaderos. Que realmente nos una esa fe que tenemos en nuestro Mesías, el Señor Jesús. Bendiciones y hasta el próximo capítulo.